la reunión. Teníamos una reunión con los trabajadores de la antigua Teca y bueno, vamos a intentar de una manera que se visualice la problemática que tienen, y aunque no hay competencia en el Parlamento de España sobre su situación, sí nos hemos comprometido a hacer algún tipo de gestión desde el punto de vista jurídico, porque hay un conflicto que es importante. Después de ya el primer despido importante que hubo de una empresa de cerca de 200 trabajadores, quedaron 88 en una empresa después de la intervención del gobierno regional, una empresa que se llama Comasa. Y bueno, ahora plantean un plan le llaman plan de viabilidad, es echar a 42 trabajadores a la calle una vez más, reduciendo además los salarios de una manera importante y con una indemnización pírrica que no tiene nada que ver ni tan solo con la indemnización que ya bajaron con respecto a lo de los 45 días que había antes de las reformas laborales, una indemnización que ya bajaron en la primera tanda de despidos que hicieron en la antigua Teca, ¿no? Les plantean darles 20 días por año y 12 mensualidades máximo, y bueno, vamos a intentar echar una mano, repito, desde las pocas posibilidades que tenemos. Y hay un dato importante que nos han planteado los trabajadores, y es que ellos han puesto en la empresa lo que ha sido la indemnización que les dieron con motivo del primer despido en Teca. Y el segundo dato es que el gobierno regional ha debido poner algo así como una cifra cercana a 16 millones de euros, no sabemos si directamente o también de fondos europeos, desconocemos, no tenemos información, y lo que lamentamos profundamente es no tener ningún parlamentario o parlamentaria dentro del Parlamento cántabro para poder ser la voz de esos trabajadores ahí en el Parlamento y haber estado pidiendo al gobierno explicaciones, porque en una primera información que nos pasan no es comprensible que si se han puesto 20 millones en esa empresa, que haya trabajadores en este momento que no se le han pagado cifras, algunas que les deben todavía del año 2013-2014, y que tengan una situación como la que tienen porque no saben las cuentas. Nos parece una cantidad muy alta de dinero la que se ha puesto en esa empresa para que ahora estén en esa situación. No voy a afirmar de estafa porque no puedo decir algo por decirlo y quedar bien con la gente, pero creo que eso merece una investigación profunda, más allá de la viabilidad o no viabilidad que pueda tener en este momento la empresa, una investigación profunda, porque se habla de muchísimo dinero que parece que se ha puesto, repito, por parte del gobierno regional, y lo que sí es seguro es que los trabajadores se han puesto 3 millones y pico de euros, que seguro no, que les han pagado el salario de estos 2 años con su propia sangre, con el trabajo, con lo que le dieron de despido de la empresa Teca anteriormente. Por lo tanto, esto lo que nos viene a decir es cómo está el mercado laboral en nuestro país después de las reformas laborales, y voy a hablar un poco de eso ahora. Pero previamente quiero deciros que todo el mundo tenemos en la cabeza, hay que hacer un poco de radiografía de la situación de la crisis, ¿no? Porque todo el mundo sabemos que hemos tenido una crisis, que nos están recortando, que nos están jodiendo, que nos ponen copagos, que recortan en sanidad, que recortan en educación, que nos quitan la tasa de reposición de los profesores, de los enfermeros, de las enfermeras, de los cirujanos, de las cirujanas, es decir, de los servicios públicos, y que nuestro estado de bienestar se viene para abajo, que tenemos cuotas de pobreza que no hemos conocido en la historia de la democracia, que además no pensábamos ni en el peor de nuestros sueños que podíamos llegar a una situación de deterioro de todas las conquistas que hemos hecho a lo largo de la historia, a lo largo de los años, al nivel de deterioro que hemos llegado hasta ahora mismo. Solemos utilizar una frase que dice que cuando creíamos que conocíamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿no? Y parece que cuando pensábamos que el estado de bienestar solamente le quedaba caminar, avanzar, evolucionar, pues lo que estamos es en una involución y estamos volviendo a tiempos pasados desde el punto de vista del robo de derechos. Y yo quiero dar unas pinceladas de nuestra opinión por qué. ¿Qué ha pasado? Porque esto no ha pasado por causa divina. Lo que se resuelve con hemos tenido una crisis y hay una banda de ladrones que se han llevado dinero público. Con esas palabras parece que podemos resolver lo que hay, pero esto es más profundo, tiene más calado. Esto se llama burbuja inmobiliaria. El problema, el eje central del problema lo tenemos en la conocida como burbuja inmobiliaria. Y la burbuja inmobiliaria se diseñó en este país en los finales del año de la década del 90, es decir, aproximadamente el 98-99.
con una reforma que hubo del suelo por el gobierno de Aznar entonces, que se definía como la toda España urbanizable. Podemos construir en cualquier parte de España, meter pelotazos urbanísticos y construir viviendas a gogo, las que se quisieran construir. Y se diseñó un modelo que es el que se ha conocido como el modelo de la burbuja inmobiliaria. En este país se trajeron por parte del gobierno de Aznar 2,5 millones de inmigrantes. Y por parte del gobierno de Zapatero otros 2,5 millones de inmigrantes. 5 millones entraron en España en los últimos años del 98-99 hasta 2004-2005. El sistema plantearon un modelo de crear mucha vivienda en el país, mucha vivienda, pero tenían que tener la gente a la que se la vendieran la vivienda. Porque en España necesitábamos aproximadamente, en aquellos años, unas 250.000 viviendas cada año. Más o menos. Era la tasa de reposición de vivienda para que nuestros jóvenes se pudieran emancipar cuando crecían en su vida. Y se empezaron a construir aproximadamente 800.000 viviendas. Casi no, 3 veces más viviendas que las que necesitaba este país. Y esas viviendas había que vendérselas a alguien. Por eso trajeron tanto inmigrante a España. Abrieron la puerta de par en par de una manera completa. No solo para tener una mano de obra barata, como ahora después se ha visto, sino porque le tenían que vender la vivienda también a los emigrantes. Y a partir de ahí empezó lo que se conoció como esos pelotazos urbanísticos que crecían por España. La mejor radiografía entonces, si ahora miráis la ciudad, veis que no hay una grúa. No se ve ni una grúa por la ventana. Hace 8 o 10 años eso estaba seguramente lleno de grúas. Donde llegabas a cada pueblo, a cada ciudad, España era una grúa. Hoy miras y España es una hipoteca. Endeudada hasta las cejas de la gente. Hasta aquí. Ese es el cambio importante que ha habido. Y cuando se endeuda una sociedad, cuando se endeuda un país como se ha endeudado eso es una cadena perpetua. Nos han endeudado para controlarnos. A partir de ahí, ¿qué hicieron los gobiernos? Los gobiernos tienen la obligación de construir vivienda protegida. Lo dice la Constitución. El artículo 47 garantiza el derecho a la vivienda de la gente. Lo dice ahí, papel mojado. Porque el gobierno debería haber construido vivienda protegida, en régimen de alquiler o en régimen de venta. ¿Pero qué hizo el gobierno? El gobierno dejó de construir vivienda protegida. Y dejó que el mercado, es decir, los usuarios, los que necesitábamos una vivienda, tuviéramos necesariamente que comprar la vivienda que producían los privados, los promotores privados, los constructores privados. Se quedaron con el mercado de la vivienda en España y el precio de la vivienda lo subieron hasta unos límites escandalosos. Una vivienda que entonces se vendía por 180, 200.000 euros, hoy te la encuentras en las inmobiliarias por 60, 70.000, 40.000, 50.000. Es decir, el precio que hubo entonces de las viviendas era un precio especulativo. Era un precio para ganar dinero los promotores urbanísticos. Y claro, a la gente le salían hipotecas muy caras. Y estoy haciendo esta explicación porque es importante. Es que hay 6 millones de hipotecas en España. Este país está endeudado y hipotecado. La gente compra la vivienda y como no, salían las letras muy altas con los 15 años habituales entonces, que era más o menos el tiempo de una hipoteca para una casa, lo convirtieron en 30, 35 años. Y la banca extranjera y sectores también del propio ahorro español le daban dinero a la gente a 35 años. Y no solo nos daban el 80% del valor de la propiedad, que era el tipo que los bancos te dan para tener una garantía y no ser temerario en los créditos, sino que te ofrecían el 120 del valor que tenía la vivienda. Y comprabas la vivienda, te ibas de viaje, comprabas el coche y nos metían el dinero por los ojos. Y de ahí surgieron las hipotecas y nos endeudaban. ¿Por qué se endeuda la sociedad española? Porque entonces había dinero, porque se trabajaba mucho, porque había 1.000 euros en A y 1.000 euros en B, en muchos sectores de la economía. Normalmente se trabajaba la unidad familiar, si había un par de miembros o 3, prácticamente había pleno empleo. Y por tanto se movía mucho dinero en las familias. Y la gente se endeudó y se metió en hipotecas altas, 700 euros, 800, 900, 1.000 euros cada mes. Y así se fue construyendo esa inmensa burbuja. Y llegó un momento determinado en que eso no era sostenible, porque el país no podía soportar tampoco esa construcción de viviendas. Vino la crisis financiera internacional y a nosotros nos pilló también con nuestra propia crisis.
Porque el paro que tenemos hoy del 24%, en la Unión Europea el paro es justo la mitad, el 12%. En los países en la media de la Unión Europea. Nosotros tenemos el 24%. Pero antes de empezar la crisis, nosotros teníamos el mismo paro que la media de la Unión Europea. Hablo de 2006, 2007, 2008. Estábamos más o menos en el mismo nivel de paro de la Unión Europea. Y la pregunta, lo que determina nuestra propia crisis de la burbuja, es que mientras ese paro ha crecido un poco con motivo de la crisis financiera internacional en los países de la Unión Europea, en España ha crecido el doble. Y por eso hoy tenemos el 24% de paro, que es fruto de nuestra burbuja inmobiliaria y de un modelo de desarrollo que invierte en el ladrillo, invierte en autopistas de peaje innecesarias, que hoy son inútiles, invierte en aeropuertos que hoy no tienen aviones. Algún director de cine hace alguna película en un aeropuerto de mi tierra, en otras ponen una estatua, pero todo eso, la Fórmula 1 en el País Valenciano, sí, todo eso ha sido un derroche de dinero, de recursos que ahora debemos. Y el país se ha quedado endeudado. Se han quedado endeudadas las familias, muchas empresas, y se ha quedado endeudado el Estado, que además está creciendo paulatinamente con la deuda pública del Estado, es decir, de todos nosotros. Esas son las consecuencias. ¿Qué ha pasado también en este periodo? Pues que en la hacienda pública entraba mucho dinero en este periodo de la burbuja. Había mucho movimiento, mucha compra-venta de viviendas, mucho registrarlas, pagar los impuestos correspondientes, impuestos de transmisiones, y entraba dinero por un tubo en los ayuntamientos con tanta construcción a través del impuesto de crédito. Iban entrando mucho dinero en la hacienda pública, y entonces los gobiernos determinaron que había que bajar los impuestos, porque entraba mucho dinero. Y si recordáis, hay una frase maravillosa por yo diría imbécil esta frase, ¿no? Que es cuando Zapatero utiliza que bajar